Nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta noche en el podcast episodio 3, Enseñables. Vamos a hablar en esta tarde. Y nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy estamos un poquito más juntitos en este set. Pero pues, sí, no, pues está no, tu bracito está pequeño. Todavía me falta. Pero nos da mucho gusto estar con usted. Qué bueno que se está conectando, todos los que se están conectando. De verdad es un honor que podamos entrar hasta donde quiera que estén a través de estos dispositivos. Y pues bueno, vamos arrancando. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien. Aquí listísimos para ver por dónde nos lleva esta vía, ¿no? No vía dolorosa. No, esta vía de pensamientos. Sí. De aprendizaje, ¿no? Novia, la que ocupa, ¿no? Es cierto. Empezamos con rimas. Sí, no, ya. A todo lo que da. ¿Tú qué onda, Juanma? Bien, todo muy bien. Aquí listos, como lo acabo de decir, no por la vía dolorosa, sino por la vía de aprendizaje, de verdad, felices, contentos. Ya es el podcast número 3 y pues hay un tema muy interesante a tratar como cada semana y bueno, ya hay varios que están conectados, ya tenemos más de 14 personas conectadas y saludos. Sí, muchos saludos a cada uno de ustedes, a René Betancourt que ya puso su primer comentario. Saludos, bendiciones del Ministerio de Varones Esforzados, Iglesia El Calvario del Pastor Javier Majalca. Gracias de verdad, René, por estar al pendiente y cada semana estarte conectando con nosotros. De verdad, muchas gracias. Está aumentando, ya casi estamos en 20 conectados. Súper padre. ¿Qué dice con nosotros? De verdad que es una forma muy diferente en la que estamos ahora abordando los temas, pero yo tengo a uno a un brother amigo mío que siempre está conectado. Rara vez comenta, pero siempre en cuanto yo abro el en vivo reformado, siempre está ahí su nombre. Es el hermano Humberto Ramírez, que se congrega aquí en Iglesia Ríos. Saludos. Siempre, él ha estado, desde el primer Reformadores que hicimos de Bajo el Fuego, él estuvo ahí en todos los que ha habido de conexión, en todos los reformadores allá en el hotel, en todas las publicaciones. Él está conectado, él es de los fieles. Humberto Ramírez. Humberto, bueno, no, gracias. Una insignia para él. Sí, hay que darle fans destacado, ¿no? Dice fan destacado. Fan destacado. No, Humberto, gracias, de verdad. Muchas gracias por estar al pendiente. Creo yo que si Humberto ha estado desde ese entonces, algo bueno está recibiendo de reformadores. Sí, por supuesto. ¿No? Que lo ponga ahí, ¿no? Que nos comente ahí, brother. Es más, un día lo vamos a invitar a un segmento que nos acompañe por un tiempo. Si es de que Humberto, ahí que nos estás viendo, escuchando, pues vete preparando para que nos cuentes pues tu experiencia en todo esto. En reformadores, sí. Y bueno, pues vamos a... ¿Qué les parece? Entremos en materia el día de hoy. Obviamente, pues como bien lo dijiste, Juanma, este formato es un formato un poquito diferente que pues nos lleva y nos da la oportunidad de poder presentar, ¿cuál es la frase que dices? Bien dicha, presentar a Dios de una manera clara y abierta. Entonces, queremos ser eso, queremos ser un canal que pueda llegar pues a mucha más gente y siempre creemos que vamos en un plano generacional, ¿no? Sí. Entonces, eso es interesante. No todos reciben la información o pueden ser enseñables con el mismo método, ¿no? O con las mismas apps. ¿Cómo ven eso? Es que, bueno... Psicológicamente, cada persona tiene su forma de aprender. Hay personas que aprenden, no recuerdo los nombres exactamente, pero voy a describir más o menos cómo es. Hay personas que son lectoescritores. Por ejemplo, yo soy lectoescritor. ¿Tú quieres enseñarme algo a mí? Escríbemelo. O sea, de hecho, no se fijan que nosotros que hablamos, por ejemplo, ahorita, antes de iniciar el podcast, yo estaba diciendo a Tony, escríbeme lo que ocupamos, porque para mí es más sencillo aprendérmelo o asimilarlo por escrito. Okay. Entonces, una letra de una canción, yo sí la escucho y no me la aprendo. La leo y me la aprendo. Lectoescritor. Hay personas que son visuales. Yo soy visual. Yo sé que ustedes no son visuales, pero, o sea, ustedes
No, te puedo escribir yo toda una forma de hacer algo y Juanma me va a decir, no me lo escribas, dibújamelo. Y ya dibujado, lo entiendes, ya te capto. Porque es la forma en que aprende. Y hay personas, tú eres visual, yo soy lectoescritor. Tony dice que es visual, pero no es visual. Tony es kinestésico. ¿Y eso qué es? ¿No? Kinestésico es... Ya, ¿también eres doctor o qué? No, pero por ahí, sí, ya, ¿no? No sabía que tenías enfermedad. Según lo que dice Freud, no sé. Kinestésico es las personas que buscan de cualquier forma relacionarse con lo que quieren aprender. Por ejemplo, yo soy de una receta, yo te la leo y ya. Tú eres de, no, ponme cómo se ve y ya. Tony eres, no, ponte a hacer la receta y quiero ver cómo la estás haciendo y quiero probar cómo saben y sentir los olores y así lo voy a aprender. Sí, es cierto. Las veces que te he dicho, a ver, ¿cómo lo haces? A ver, quiero ver. Sí, es cierto. Y yo le puedo mandar instrucciones a Tony, le puedo mandar videitos y, ok, sí, está bien, me gusta, chido. Quiero ver cómo lo haces. Y así lo aprendo mejor. Eso es ser kinestésico. Ahora, qué padre esa diversidad. Sí. ¿No? Porque imagínate que todo sea también lo mismo. Pues vaya, llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Ya me enfadé, me aburrí, ya sabes que me harté a la mejor, ¿no? Pero qué padre que haya esa diversidad. Y esa misma diversidad nos lleva a nosotros como exponentes, como conferencistas, como ministros, como pastores, como líderes, como encargados de cierta área en tu trabajo. A lo mejor, no sé si a ustedes les tocó ser el líder de grupo en secundaria o preparatoria. Sí, yo no fui en secundaria. Sí, era el líder de grupo, sí, creo que el líder de grupo, sí. ¿no? Se vale... Jefe de grupo. Jefe de grupo. Se vale los líderes de grupos, De Herbalife. No, en la escuela, pero del grupito. También aplica, ¿eh? Bueno, ¿no? A mí sí me tocó ser jefe de grupo en varias ocasiones. Es que mira, tú y yo éramos aplicados. Sí. Espérate. No éramos. A ver. Somos. Sí, somos. O sea, durante la escuela fuimos de los alumnos aplicados. A ver, yo quiero que la audiencia, porque ya me pusieron ya me etiquetaron, o sea, me excluyeron ahí que pongan ahí qué promedio creen que yo pasé secundaria. Vamos a ver, ahorita pónganlo ahí en los comentarios. Sí, pero yo creo que tuviste un buen promedio. ¿Qué es buen promedio? Ya te quieres reivindicar. Buen promedio es de 8 para arriba. A ver, vamos a ver quién pone ahí el promedio con el que cree que Tony Chávez pasó la secundaria. Es que mira, yo tengo una teoría, ¿ok? Los desastrocillos en la escuela pueden identificar así a los aplicados. ¿Sí? Y el podcast pasado, Tony me identificó a mí así como aplicado. Ay, tú estás haciendo la inversa. Entonces, lo aplicas a la inversa y dices, Tony era de los desastrosos de la escuela. Sí, claro. Puede ser. No conocimos, esa faceta. No conocemos esa etapa de la vida de Tony. Bueno, interesante. Oye, alguien ya acertó ahí. Terminó con 8.5. 8.5, exactamente. Pasé con 8.5 en la secundaria. Y bueno, pero me hiciste recordar la vez pasada, pues, hablando de enseñables y todo eso, que hubo una vez que me propuse ser el primer lugar y ganarme el diploma, estar en los primeros lugares y lo logré. Entonces, no fueron muchas veces, pero sí lo llegué a lograr. Sí me lo propuse y lo llegué a lograr. Pero 8.5... No, está bien. Pues está bien, ¿no? Es que, de hecho hay una ¿Tú estadística. qué fuiste? ¿9.9? 9.2. ¿9.2? ¿Tú? 9.3. Mira. O sea, tú eres el... De hecho, hay una estadística que las personas más exitosas por estadística, por promedio, no son los mejores promedios en la escuela. Normalmente los mejores promedios de la escuela son los que desisten, y los promedios que entre el que dice pasé y soy feliz, ese es el que llega a ser exitoso. Sí, bueno, habíamos dicho, Elon Musk y de Elon Facebook Musk y Mark Zuckerberg. Bueno, pero ellos son genios. Son O sea, no terminaron la universidad,
pero O sea, no estamos diciendo que no terminen los estudios. Termínenlos. Claro. Claro. Pero bueno, sí, porque estamos hablando de enseñables, pero ahora, enseñables, ¿qué onda? ¿Es algo, es una naturalidad? ¿Nacemos ya con eso? ¿Esa característica? ¿O qué onda? ¿Cómo lo ven ahí? Mira, yo tengo dos respuestas ahí, ¿no? Yo creo que sí hay gente que nace enseñable, que le gusta, que es fácil, se presta para que le enseñen. Y hay otros que con el tiempo se ven en la necesidad de volverse enseñables. Y agregarle más los que no me interesa, no me gusta, no quiero, punto. A ver, interesante. Como acá el joven es bueno, tiene un trasfondo ahí de psicología acá, pero también tiene toda la pinta de maestro, ¿no? Entonces, da tú la última opinión, porque luego viene con unas acá bien elocuentes. Pero a ver, no sé, a lo mejor va a coincidir. Yo sí creo que todos nacemos con esa característica de enseñables. Yo creo que la enseñanza es la estructuración de ideas o de pensamientos. Entonces, eso para mí es lo que es la enseñanza o el ser enseñables, que alguien nos tenga que ayudar a formulizar o a estructurar ideas o conceptos, pues para poderlos llevar a cabo o para tener un entendimiento de las cosas. Esa es definición Tony Chávez, ¿no? A ver, usted, sensei. Yo me voy un poquito más por la segunda opción que dijo Juanma, pero la enfocaría más a una actitud. Okay. Ser enseñables es una actitud que coadyuva a otras cualidades. Es decir, o sea, ser enseñables implica primero que tienes que doblegar. Yo, como batallo seguido con el orgullo, yo seguido lo llevo a colación, porque es algo que tienes que doblegar tu orgullo primero, para entender que no lo sabes todo, número uno. Y siempre lo aclara Juan Manuel. Y a mí siempre se me hace bien importante cuando aclara, no lo sabemos todo. Nosotros, por ejemplo, que estamos aquí en un podcast, sabemos muy poquito. Y sé que nosotros tres sabemos muy poquito, a lo mejor al lado de otras personas, genios, ¿no? Sabemos muy poquito, pero sí, quizás sabemos más que algunos. Pero aún así, el hecho de que sepamos más que algunos no implica que no debamos tener una actitud enseñable, que no debamos reconocer que necesitamos seguir aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo toda la vida. O sea, el aprendizaje no es algo como que aprendes en la universidad y lo que aprendiste ya te sirve para toda la vida. Sí te sirve, sí te da un fundamento, pero ser enseñable es una actitud de decir estoy abierto a aprender. Pero para aprender algo nuevo muchas veces necesitamos desaprender algo viejo. Sí. O sea, porque a veces en el aprender es más importante el desaprender, porque a veces ya sabemos cómo hacer ciertas cosas y no sé si a ustedes les pasa, o tú sí manejas estándar, ¿sí? ¿Tú manejas estándar? Sí. Ah, ok, los tres manejamos estándar. Cuando yo empecé a manejar estándar, que yo estaba chico, al principio mi mente era como que concentrada en las velocidades y que todo salga bien, ¿no? Pero llega un punto, como tú, Tony, que tienes un carro estándar, estoy seguro, y me ha pasado que vas platicando, no, que sí, que estaba viendo, que no sé qué, y vas metiendo las velocidades en automático. O sea, o llega un punto, a mí me pasa en automático el estándar. O sea, sí, en automático vas metiendo las velocidades, porque ya no sabes ni en qué velocidad vas, ni por dónde vas, porque ya lo has aprendido también, que pues ya lo haces como, no hay nada que mover. Pero cuando alguien aprende algo mal, y lo ha llevado a cabo tantas veces que piensa que esa es la forma correcta, luego tenemos que desaprender eso. Y esa es la actitud más complicada que a mí se me hace en el enseñable. Es que a veces uno dice, no, así es que a mí así me enseñaron. Y es donde llega alguien y te cambia el chip y dice, no, es que no era así, es que toda la vida lo he hecho así, no, es que no era así. Entonces es ahí donde tienes que tener una actitud enseñable, es decir, ok, me dejo guiar. Correcto. Mira, tú dijiste algo bien interesante.
normal, sí tiene que ver una actitud, pero es una cualidad que ayuda en cada área de la vida. Está denominada como no en la categoría de dentro de una cualidad el ser enseñable. Ahora, para poder ser enseñable, realmente no tienes que ser el más inteligente. Eso es lo curioso. No, pues no. No es un requisito que seas el más inteligente para ser enseñable, sino el estar dispuesto a aprender de cualquier situación, como bien lo decías. O sea, hay costumbres, hay hábitos, hay mañas, dirían por ahí, que desarrollas por mucho tiempo, que cuando te confrontas con algo de que sabes que pues no es lo correcto, como bien dices, se tiene que desaprender eso para poder aprender, pues, okay, cuál es lo correcto, ¿no? Por poner un ejemplo. A ver, mientras ustedes dos estaban dando poniendo esas ideas o así como lo que dices en automático, estaba pensando y se me vino a la mente el primer hombre, ¿no? Pues a ver, y si me remonto al primer hombre, pues Adán. Este hombre para mí nació con una inteligencia bárbara, o sea, fue el que le puso nombre a todo lo que conocemos en la naturaleza, pero llega un momento en el que pues come de un árbol que no debía de comer y tiene otra vez un encuentro con Dios en el huerto y todo eso, que lo pueden leer en Génesis. Nuestros amigos que a lo mejor a detalles no conocen, amigos de nuestra audiencia, pero resulta que estaba desnudo y llega el momento que se encuentra otra vez con Dios y le dice, ¿por qué te escondes? No, pues es que estoy desnudo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Entonces ahí entra una ecuación donde el hombre que tenía, yo creo, ¿no? En la Biblia no dice ni nada, este es mi creer, que Adán tenía una capacidad de acceso a su cerebro mucho mayor al que tenemos ahora. Es una forma en que yo lo veo, no estoy diciendo que así es, pero cuando come de ese fruto creo que el hombre tiene un retroceso en el cual decae su IQ y decae mucho del conocimiento correcto que tenía y se va a una decadencia en el cual, por ejemplo, ya hay, ¿quién te enseñó esto? Entonces, no sé, ¿cómo ven ahí? Digo, yo remontándome al primer hombre, ¿no? ¿Es lo mismo inteligencia que sabiduría? No. Digo, de acuerdo a tu aportación, sí, ¿no? Porque hay inteligencia artificial y esta no quiere decir que sea sabia. No. Digo, llevándole a un plano. Sí. De acuerdo a tu comentario, yo me acuerdo, en la escuela un maestro nos dijo en una ocasión, y me llamó demasiado la atención su comentario, por lo que empezamos hablando, ¿no? Compañeros que la verdad era bien difícil pasar un examen, o sea, era de los que 5 y reprobando y 3 y 2 y 1 de calificación, y pues realmente se volvía un trauma en ellos el no poder pasar, decían, por lo menos de panzazo, como bien hemos dicho, ¿no? Con un 6 el examen y es que no lo entiendo y no lo capto. Y en una ocasión este maestro dijo, ¿saben algo? Y ellos decían, no soy inteligente. Y este maestro en una ocasión dijo, absolutamente todo el ser humano, somos inteligentes. Dios nos dio la capacidad de ser inteligentes. Él puso inteligencia. Todos somos enseñables. Él puso inteligencia en nosotros, dice. ¿Por qué él saca 10? ¿Por qué él siempre pasa los exámenes y tú no? Ahí entra en que unos desarrollan esa inteligencia
más que otros. ¿De qué forma? Adquiriendo sabiduría. Ahora, añadiendo lo que tú estás... Está interesante eso que dice, porque, mira, ahora, no todos somos enseñables, pero las formas de serlo varían. Por ejemplo, ahí me voy a ir a otro plano, ¿no? De los cavernícolas, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo aprendieron ellos? La propia Biblia habla que la naturaleza nos enseña muchas cosas. Entonces, ¿quién enseñó a sembrar a los primeros hombres? O sea, ¿cómo supieron que la semilla germina y exacto, da fruto? Entonces, fue un proceso donde la propia naturaleza, ellos empezaron a ver, a observar y a aceptar eso que estaban viendo como una como una enseñanza, ¿no? O no sé, ¿cómo ven ahí? ¿Cómo ves tú? Hay varios puntos, a ver. Primero, aunándolo, ahora sí, uniendo a lo que acaba de decir Juanma, porque dejó algo muy interesante ahí. No solamente creo que hay sabiduría, porque sí, la sabiduría va más encaminada a la experiencia que uno va adquiriendo. Hay gente muy inteligente que no tiene nada de experiencia y no es sabia. Hay gente que tiene muchos estudios y no es sabia. Correcto. Y hay gente que a lo mejor, yo he conocido muchas personas que a lo mejor nunca concluyeron una carrera, nunca concluyeron sus estudios, y los conoces y dices, esta persona es sabia, porque tiene experiencia, ha adquirido experiencia y es sabio, pero... Se relaciona la sabiduría con la experiencia. Se relaciona bastante. Sin embargo, también hay tipos de inteligencia. No sé si vieron una serie que yo hasta la fecha la sigo viendo y me gusta mucho, que se llama Malcolm el del medio. No sé si la llegaron a ver. Sí. Muy poco. ¿Muy poco? ¿No? Sí, muy poco. Te digo que aquí mi estimado si era pues es que está muy buena la serie. Pues es que son... Bueno, y tú me extraña porque tú eres el más joven y de repente sacas cosas que yo digo, pero yo le llevo casi una década y ¿cómo puede ver esas series, no? No, sí sé cuál. Sí, Malcolm en el medio. Está muy buena la serie, sí, no sé si la han visto alguien en la audiencia, yo sé que si alguien sí la ha visto. Ya sale por Canal 5 en televisión abierta. Sí, es un genio, es un inteligente, pero hace... No, es que ya cuando ves en perspectiva toda la serie te das cuenta que los tres niños, los tres hermanitos, porque es una serie que trata, a quien no la ha visto, es una serie que trata de una familia, tienen 3 hijos, el hijo del medio es un genio, tiene un coeficiente intelectual muy alto, que literal, o sea, él siempre está en las mejores clases, y de hecho hay un capítulo donde la mamá siempre está preocupada de los otros 2 niños, y este niño que es genio va y se queja con la mamá y dice, ¿por qué de mí no te preocupas? ¿Por qué de mí no te o sea, por qué no vienes y te das tanto tiempo como me das a los otros? Y le dice la mamá, es que tú te puedo dejar solo y tú eres tan inteligente, le dice, que no tengo que preocuparme de ti, tú vas a resolver todo, tú vas a ser alguien en la vida porque eres muy inteligente, tus hermanos no, le dice. Pero lo que voy a decir es esto, cuando ves la serie en perspectiva te das cuenta que cada hermano tiene una inteligencia diferente. Este niño es muy bueno para la escuela, es muy bueno para las matemáticas, es muy bueno para lo lógico. El hermano más grande es malo para la escuela, es un bully, pero lo pones a cocinar y el niño es un chef que te hace, lo ponen a hacer la cena en Navidad. Y el más pequeño no es bueno para la escuela, no es bueno para ser buleable, el niño es nomás así, un niño calladito, pero lo pones en la música y el niño de la nada, de las botellas de agua empieza a hacer, tiene una inteligencia musical. Entonces a veces en la escuela, es que hay gente que no es buena para la escuela. Hay gente que lo mete en un aula y o sea, le estás coartando su aprendizaje. Sí, es cierto. Por eso hay quienes en la escuela dicen, es que yo por más que me esforcé, pasé con 6, pero pasé, porque yo por más que lo intentaba, no fui bueno en la escuela. Y hay quienes sí se nos da. Entonces, hay personas que tienen diferentes inteligencias en diferentes áreas. Sí, cierto. Y eso, como líderes, tenemos que entenderlo muchas veces, a lo mejor no por el plano espiritual, porque a veces queremos espiritualizar todo, ¿no? Sí, vámonos en un plano más sí, en planos que nos competen como sociedad. Así es. A veces como líderes tenemos que aprender que hay personas entre nuestros seguidores que no van a aprender de la misma forma como aprenden todos los demás. Hay personas que tienen aprendizajes distintos. Y a veces nosotros estresamos, porque yo a veces me he estresado con que, no, ¿cómo puede ser? Que no tienes criterio. Si ahí está tan fácil de... Dice uno ahí,
paciencia. No todos aprenden al mismo ritmo que nosotros. Oye, ahora, vámonos al plano de la educación a nivel México. Las metodologías o la forma de enseñar a nuestros alumnos. Ahora que con esto de la pandemia y que se tuvieron que migrar a las plataformas los maestros, ¡ah, caray! O sea, les voltearon la tortilla. A ver, ahora tú enséñalos con las herramientas que ellos conocen. Ellos manejan a perfección. Claro. Entonces se crearon unos conflictos. Así es. Creo que muchos maestros salieron reprobados. Uh-huh. No fueron porque no se dieron la tarea de ser enseñables. Correcto. En cuanto al tiempo y en cuanto a las formas, valga la redundancia, pues de enseñar, ¿no? Entonces, vaya ironía, ¿no? No sé, yo vi eso con mi hija, la más pequeña, por ejemplo, en tu caso, el Junior ahí. Entonces creo que es muy, muy importante esos puntos, o sea, saber que todas las personas a lo mejor sí tienen una actitud. Yo creo que sí, todos tenemos la cualidad de ser enseñables, simplemente que algunos se frustran porque no es a lo mejor la metodología correcta para esa persona, o no es el giro en el que necesitas ser enseñado. Tú bien dijiste, a lo mejor hay personas que son buenísimas para hacer ciertas cosas, y a todos los queremos encajonar en la misma clase de enseñanza. No sé, ¿qué opinan en eso? Fíjate que yo sigo ahí un poquito... discrepando. Sí, contigo. ¿Por qué? Porque hay muchos, ¿no? Pero uno de los factores para poder ser enseñables es ser humildes. Uh-huh. Sí, así es, ¿no? así es. Pues sí. Entonces, cuando no eres humilde, obviamente no eres enseñable. Claro, pero a ver, ahorita estamos hablando en un ámbito, por ejemplo, yo por eso hablé desde que nacemos, de un niño. Un niño no sabe si es humilde o no. O sea, sí te explicas, ya como adulto, sí, obviamente tienes que ser humilde para desaprender lo que tú crees que ya sabes y eso, pero en un niño, por ejemplo, en un adolescente, en alguien que apenas va en ese desarrollo, a lo mejor él ni él sabe que es pues es que es orgulloso, ¿no? Es que, bueno, yo tengo un niño de 8 años. Y es que ahí entran más factores, o sea, estamos viendo muchos factores. Ajá. Sí. Ahí entra otro factor. Yo tengo que conocer el temperamento de mi hijo. Mi hijo es sanguíneo. Sanguíneo. O sea, y el sanguíneo... ¿Te está oyendo? Sí, ¿no? Y él sabe. Y se lo digo de frente. El sanguíneo es como tú, Tony. Bueno, vale. Tú eres sanguíneo. Tú eres más colérico o sanguíneo. Ándale. Tú eres colérico. Colérico es como Pablo. Pablo decía, así se hace. Y nada, que aquí va para atrás y más o menos. No. Colérico. Aquí mi estimado es sanguíneo, que con su carácter se ha hecho colérico. Yo soy flemático, son los temperamentos. Mi niño es sanguíneo. El sanguíneo, por naturaleza, es muy competitivo. A mi niño todo lo ve como una competencia. Todo. Y yo no le enseñé a ser competitivo. Yo no fue como que, mira, tú tienes que ser el mejor. No, o sea, de hecho yo procuro inhibirle un poco esa parte porque es muy competitivo. Está en la escuela y él quiere ser el primero en terminar. Pero no son carreritas, o sea, cálmate, termina a tiempo. No, es que quiero ser el primero en terminar. Está bien, qué bueno que quieres terminar. No siempre lo vas a lograr. Tengo que decírselo porque cuando no lo logre, porque en algún punto no va a ser el primero en algo. Claro. Y él tiene que desarrollar una capacidad de frustración. Pero luego generamos niños sin capacidad de frustración. Niños que se emberrinchan y se emberrinchan. O sea, por eso luego tenemos adultos que no hacen lo que ellos quieren y no lo hago porque no quiero. Y pues, poca capacidad de frustración. Entonces, conociendo eso, por eso los niños, uno tiene que identificar hacia dónde va su temperamento y hacia qué forma le vas a enseñar. Pero un niño siempre va a ser más moldeable. Un niño es como una figura de yeso cuando todavía no se seca. Cuando todavía le puedes dar forma. Claro. Y un adulto es una figura de yeso ya seca. Que para cambiarle de forma tienes que lijarle, tienes que darle, Pero es muy diferente porque tú acabas de decir, o sea, hay niños
que no son enseñables realmente, ¿ok? Uh-huh. Los hace porque el papá es la autoridad. Los haces porque el papá es la autoridad. Sí. O sea, y como bien dices, como el ejemplo que acabas de poner, o sea, son figuritas de yeso que tú las puedes moldear. Uh-huh. Pero si no tienes una figura, papá, mamá, ese niño no nació enseñable y así puede crecer y no enseñable nada. Creo que seguimos ahí discrepando un poquito. Mira, hay una aportación muy buena en lo que está comentando, dice Leticia Mercado. Hay inteligencia racional uh-huh. y hay inteligencia emocional. Ajá, sí. De nada sirve ser muy inteligente racional si emocionalmente se es tan inmaduro, que pues ya es donde viene aplicar esa inteligencia racional a lo emocional y a lo práctico, y se vuelve una experiencia y se hace sabiduría. Los sabios por eso son considerados pues sabios, ¿no? Porque ponen en práctica y se ve un resultado pues favorable, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto ese, es que yo creo que un recién nacido, o sea, en ese desarrollo nosotros le vamos enseñando ahora, hay cosas que vuelvo a repetir, que la naturaleza propia nos va enseñando. O sea, ¿quién te enseña a caminar? Por ejemplo, que vienen por instinto, ¿quién ¿no? te enseña a llorar cuando tienes hambre para que te vengan y te den el biberón? Espera, entonces quiero elevarlo un poquito más. Vamos, digo, a lo mejor estamos opinando. Y yo estoy pensando en una etapa y tú estás en otra. Tú estás en otra, que a lo mejor, digo, no sé. Por eso, yo quise empezar así como, o estoy pensando, a ver, vamos, yo estoy en la etapa esta donde yo creo que sí hay una materia prima donde es muy moldeable, donde todos somos muy moldeables, sea quien sea. Digo, igual estoy totalmente incorrecto, ¿no? En esa, pero yo sí lo veo. Ya llega una etapa donde por diferentes circunstancias que ya se necesita una inducción más continua, más disciplinada, etcétera. Si no tiene esos factores, entonces aquella persona empieza a crear una resistencia a ser enseñable y se empieza a corromper esa sensibilidad para recibir la enseñanza. No sé, hasta ese punto. Quiero agregar algo a lo que acabas de decir y quiero hablar dos temas que tocaste, uno al principio y otro que está tocando ahorita. Tú dijiste que al principio en la creación, y así fue, Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Que fue cuando la mente humana se corrompió. Ajá. A mí me pasó con mi niño, mi niño desde muy chiquito hablaba muy fluido, hasta la fecha habla muchísimo, hasta por los codos, ¿no? Pero desde muy chiquito, a los 2 años él ya hablaba tranquilamente. Tengo un video de mi niño de 2 años que en Facebook está, que le digo, a ver, di Esteban, y repite sílaba por sílaba de 2 años, o sea, él ya hablaba clarito. Y a los 2 años, una vez me acuerdo que se comió, que le dijimos, no te lo comas, ok, papi. Y se comió algo así que se embarró, que era evidente que se lo había comido, y yo le dije, ¿te comiste esto? Clásico. No. 2 años. Y entonces a mí me vino, ¿quién le enseñó a un niño de 2 años a mentir? Ajá. ¿Quién le enseñó? O sea, yo nunca le he enseñado a mentir. O sea, tiene 2 años, ni siquiera es algo que puede entender. ¿Quién le enseñó a mentir? Ajá. Es porque ya viene un chip ahí, o sea, ya viene una naturaleza de antemano caída. Correcto. Ese es el punto. Ajá. Al que tuviera. Viene una naturaleza de antemano caída que tanto puede aprender lo bueno, o sea, porque como dices tú, ya los niños vienen con instinto. ¿Quién te enseña a llorar, no? ¿Quién te enseña a que tengo hambre y lloro, me duele y lloro? ¿Quién te enseña a caminar? O los reflejos motriz. Hay un reflejo motriz natural en todos los niños que le pones el dedito aquí en la palma y en automático los bebitos te aprietan. Correcto. Ese es un reflejo motriz que dices tú, ¿quién se lo enseñó? Ahí viene con el chip que Dios le puso. Entonces, este chip que ya vienen los niños, esta inteligencia que ya vienen los niños con ella desde que nacen, la pone Dios
Y depende de nosotros, ya viéndome un plano como padres, y supongo, a lo mejor tú no tienes hijos todavía, Juanma, pero no, de hecho tú no tienes hijos todavía, pero te vi la otra vez con una foto con un sobrino, o sea, uno convive con niños y uno, a veces, yo por ejemplo que he tenido sobrinos, se les he enseñado hasta cosas así de que chistosos. Tengo una sobrina que a mi esposa le dicen un apodo, ¿no? Y le digo, dile. Y la niña está bien chiquita y lo aprende y lo dice. Uh-huh. Ya depende de nosotros qué es lo que estamos formando en los pequeños o en la generación que viene también. Sí, en esa naturaleza, mira, la Biblia dice que todos nacemos ya con una naturaleza corrompida. Sí. No hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien haga lo bueno. En el sentido, ese no hay quien haga lo bueno es, no hay quien lo haga en una élite de perfección. Entonces, en ese sentido, o sea, cuando el hombre comió de ese fruto, recordemos que ese árbol era acceso al conocimiento, a la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en esa naturaleza, nosotros, la propia naturaleza nos va a enseñar a hacer cosas mal, a mentir, a encubrir. Uh-huh. O sea, Adán y Eva se encubrieron, quisieron naturalmente ya en esa naturaleza caída. Pero también en esa naturaleza hay cosas buenas. Hay ciencia buena. Claro. Hay gente que va a salir, por naturaleza, va a empezar a crear conductas o patrones buenos y va a hacer cosas muy buenas para la sociedad. Pero están las dos partes, ¿no? Que bueno, que ahí es donde el bueno casi siempre está buscando a alguien más bueno para seguir aprendiendo. Claro. Y el malo busca a alguien más malo para seguir haciendo lo malo. No sé, ahí es donde yo llego en esas vertientes. Por eso es mi óptica en ese sentido. Pero bueno, no sé, amplíanos más. A mí me interesa el punto en el que tú discrepabas de eso ahorita. Sí. Y tú dices, yo discrepo en esa parte. En que naturalmente no tenemos, o sea, eso. Ajá. Entonces, pero amplíanos más cuál es tu forma de verlo, o por la experiencia, o tú en lo que tú has visto en tu vida, o en alguien más, en Tony Chávez. No, así es que nos conocemos desde chicos, por eso lo digo. No, o sea, yo ya lo expuse, ¿no? O sea, el por qué no creo que todos, absolutamente todos, ya nacemos siendo enseñables. Ya puse algunos ejemplos. Entiendo tu punto definitivamente de la enseñanza por naturaleza, cosas que ya vienen, como decía David, en nuestro chip. Sí, esa parte, claro que es cierta, es aceptable, ya viene esa información dentro de nuestra formación, ¿no? Entonces, pero, pues te ponía el ejemplo, o sea, tan fácil como que o sea, a los niños, o sea, no todo viene dentro de ese chip, dentro de ese paquete de enseñanza, o sea, los padres tienen que enseñarles. Así. No, o sea, es que no es que lo traigamos todo. De hecho, hay un salmo que dice, bendeciré al Señor, que y luego dice y complementa diciendo, porque aún en las noches mi conciencia me enseña. Uh-huh. Entonces, esa conciencia, todos, tengas a Dios en tu vida o no, tienes conciencia. Sí, claro. Entonces, sí. Esa conciencia, ¿cómo opera? ¿Cómo te enseña? Pero esa conciencia, ¿cuándo es activada? ¿Cuándo nacemos? ¿Desde que nacemos? ¿Cuándo? O sea, ya la traemos incluida, más bien. Sí, ya la tenemos incluida desde que nacemos. Pero ¿cuándo se activa? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo consideran ustedes? Pablo. ¿Tu niño tenía 2 años? 2 años. Y su conciencia
ahí al momento de que hacíamos una travesura y mentíamos o algo nos decía que estaba mal. Es que Pablo en Romanos dijo que Dios puso su ley en nuestro corazón. O sea, no en los cristianos, porque Pablo está hablando de los que nunca han conocido a Dios y de los que nunca lo conocieron, y Pablo dice que su ley, sus mandamientos están en nuestro corazón. No, pero ahí sí aplica, ahí está hablando de nosotros. ¿Sí? Escribiré, ya no escribiré en tablas, sino que no. Sí es la cita a la que tú te refieres. A ver, porque ya me dejaste... Denme un segundito para buscárselas, pero Pablo dice, ahorita les busco la cita exacta, para decir esta puntual es, Pablo dice que Dios puso la ley en el corazón de los hombres. Pero no lo está hablando, no sé, sí entiendo toda la cita a la que tú te refieres. De que ya no está en tablas, sino que ya está... No. Pablo está hablando de los que no han escuchado jamás de Dios. Y habla de que él puso... Por eso hay leyes morales. La mayoría de las constituciones se parecen. Por eso robar aquí y en China está mal. Tú no vas a encontrar una sociedad donde robar sea algo bueno. Y tú dices, ¿por qué? Aunque vayas allá, tribus allá alejadas del mundo que nunca han escuchado a Jesús, tú haces tribus y para ellos robar está mal. Y tú dices, ¿por qué? Para ellos hay ciertas cosas generalizadas que mentir está mal. O sea, ciertas cosas generalizadas que están mal. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que eso está mal. Se supone que nosotros tenemos la ley, nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros sabemos que hay mandamientos de Jesucristo que vamos a seguir. ¿Por qué ellos que no lo saben, o que ellos que no conocen la palabra, cómo lo saben? ¿Cómo conocen la empatía de amar a los demás? ¿Cómo lo logran? No, está interesante. Y sí, ya me dejaste con esa... Déjame, te busco la cita. Porque mira, yo no dudo, o sea, por ejemplo, en Salmos 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. O sea, Dios mismo se encarga de enseñar a los pecadores cuál es el camino hacia él. Entonces, por eso me hizo mella eso que estás diciendo. Sí. A ver, creo que ya tengo la cita. Es Romanos capítulo 2. A ver, que la audiencia que opina, que nos escríbanos ahí sus comentarios. Va. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ves que ahí está la conciencia de por medio? Por eso me hizo mella la cita que estoy diciendo. Mira, hay algunos que hablan, no nos vamos a meter en las dispensaciones, y hay algunos que hablan de la dispensación de la inocencia, y luego viene la de la conciencia, que es en la caída del hombre, claro. Y que aplica esa ley. Donde la conciencia era la que dictaminaba y era su ley. Te lo leo en otra versión que se escucha mucho más claro. Dice, Romanos 14, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos muestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo bueno o lo correcto. Sí, o sea, por eso me hizo mella esa cita. De que aún las personas que nunca han escuchado los mandamientos de Dios, aún las personas que no conocen la palabra de Dios, ya en nosotros viene un chip. O sea, ya viene, aquí como dice, ellos muestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, en la conciencia. Entonces, por eso es que hay personas que aunque no hayan escuchado nunca de Dios, tienen esa conciencia de la ley de Dios en sus corazones. Tienen esa conciencia de lo bueno y de lo malo.
Por eso mi niño, cuando le dije, te comiste el chocolate, y estaba embarrado de chocolate hasta acá, me dijo, no, y se asustó, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Yo nunca le enseñé a mentir, y él ya sabía que eso estaba mal. Ajá. Entonces, por eso es, pero llega un momento donde la propia Biblia dice que, o sea, como la humanidad se rige bajo esa ley, y Dios en su amor infinito y su misericordia siempre nos quiere atraer hacia Él, siempre están esas leyes, ¿no? Entonces hay diferentes leyes, por eso, o sea, a veces nos enfocamos con una ley, pero hay muchas leyes que operan en la humanidad, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que la Biblia dice que aún cuando no obedecemos a esa ley, a esa conciencia, se empieza a cauterizar. Así es. Entonces ya viene otra ecuación, donde se endurece, donde ya te llenas de orgullo, donde ya empiezas en Romanos habla mucho y dice, aún viendo la naturaleza, aún viendo todas las cosas, decidieron no darle adoración a la creación en vez de al creador. Y ya entra toda esa ecuación donde se empieza a caer, y los llama una palabra muy necios. Uh-huh. Ya empieza a caer alguien. Un necio creo que es alguien que pues no es enseñable. Sí. O sea, es la contraparte, ¿no? Ahora, sí. Yo, hablando de necios, yo llevaré esto a otro plano donde sé que Juanma también va a aportar algo muy interesante. Dentro de la iglesia, y aportando ahorita al comentario de la pastora Leticia Mercado, dentro de las iglesias hay muy poca inteligencia emocional. Ay, qué... Dentro de las iglesias hay muy poca inteligencia emocional. Vamos con el pastor Juan. No. Allá voy. No, es que digo... No, yo sé que ahorita Juan va a empezar a... Ayer yo prediqué aquí en Iglesia Ríos, antier, el domingo, y tocaba un punto acerca de cuando queremos espiritualizar todo. O sea, porque a veces queremos... viene Moisés, se para frente al Mar Rojo, tiene atrás de él a los egipcios, al pueblo en medio, encerrados, y se hinca a orar. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo orando? Si ahorita es momento el tiempo es oro. Agarra el bastón, hijo, y abre el mar, ya. Uh-huh. Porque a veces queremos espiritualizar todo en lugar de accionar. Ayer ponía un ejemplo, lo hice de forma de chiste, pero es un ejemplo muy serio. Dije, a veces está la hermanita, no, es que mi esposo me golpea y me agarró a patadas el otro día, pero yo estoy orando por él para que el Señor lo cambie. Por esa falsa apariencia de espiritualidad, de queremos espiritualizar todo. No, y lo especifiqué el domingo. No estoy diciendo que no oremos por nuestra familia, no estoy diciendo que no oremos por nuestro esposo o por nuestros hijos. Estoy diciendo inteligencia emocional. Hermanita, este esposo de usted la está golpeando. Hay un abuso físico de por medio. Ore por su esposo para que el Señor cambie su corazón. Amén, está bien, estoy bien de acuerdo con eso. Pero vaya y póngale una denuncia. Pero hay muy poca inteligencia emocional porque queremos espiritualizar todo. Okay. Y entonces cuando uno como pastor viene y te quiere dar el consejo, hermanita, a ver, no es correcto que su esposo la agarre, la persiga a 2 cuadras con un cuchillo en la mano, ¿verdad? No es correcto que la tire al piso y le dé patadas en el vientre, no es correcto, y estoy dando ejemplos que sé que pasaron. No es correcto que su esposo se quise después de... Y porque pasa en las iglesias cristianas con los cristianos, que el esposo cristiano llegue a golpear a la esposa cristiana porque no se está sujetando. Y dices tú, ¿dónde está la inteligencia emocional ahí? ¿Por qué las personas no son lo suficientemente inteligentes para decir esto no es correcto? No tengo que espiritualizarlo, no tengo que hincarme a orar para que el Señor haga la obra. Sí, ora por tu esposo, pero hay que actuar ahí con una inteligencia. Pero cuando los pastores nos acercamos a dar el consejo, ¿pero por qué Juanma si Juanma no está casado? ¿Qué me va a enseñar él a mí de matrimonio? Seguro esa parte te ha tocado.
varias veces. Sí, claro. No, por eso yo sé. Pero ¿por qué? Sí. Pero ¿por qué me vas a dar consejos de mis hijos? Caemos en lo enseñable, o sea, ¿cómo un no casado podría enseñar a un casado, por ejemplo? No, ¿cómo me vas a dar consejos de mis hijos si tú ni hijos tienes? A ver, cuéntanos una anécdota. Sí, Sin nombres. ya sé, no, sí, No, sí con las nombre. hay. Sí las hay, definitivamente. Que si me lo han dicho abiertamente, no voy o no siento la confianza de poderme acercar contigo a pedirte un consejo si es de matrimonio, por lo mismo. Porque ¿de qué me vas a hablar si no tienes experiencia? Si nunca... Ahora sí, como dicen por ahí, ¿tú qué sabes de amor si nunca has amado, no? No, o sea, ¿cómo me vas a dar un consejo a mí en mi matrimonio? ¿Cómo hacerle en este problema o el otro si ni siquiera estás casado? O como bien decías, ¿cómo vas a dar un consejo en cuanto a mis hijos si realmente pues no tienes hijos, ¿no? Entonces, la respuesta para mí es muy simple, ¿no? Y es precisamente el ser enseñables. Recuerdo muy bien un caso que me confrontó de esa forma y yo le dije, ni siquiera vas a entender la respuesta que te voy a dar, por eso es tu postura, porque de acuerdo a tu manera de pensar, de acuerdo a lo que me acabas de externar, es tu situación, es tu condición, que la respuesta que yo te dé... Esa era la respuesta era esa, o sea, no eres enseñable. No eres enseñable, Ajá, definitivamente. por eso te está pasando lo que te está pasando. Por eso te está pasando lo que te está pasando. Sin embargo, me di el tiempo de darle la respuesta, ¿no? Sí, claro, o sea. En este caso es, ok, vienes tú, yo pastor, tu discípulo. Mi respuesta es muy simple. No necesito muchas veces hablarte desde una experiencia aquí en la tierra. El consejo que yo te doy y que creo que es el fundamental, el principal, el efectivo, es el que está en la palabra de Dios y el que proviene de arriba. Aquí entra la variante de enseñables por obediencia o por experiencia. ¿Cuál quieres? Exacto, exactamente, ¿no? Que normalmente el humano se va a ser enseñable por todo lo experimental. Ajá. Es por eso que dice, es que no tienes experiencia, ¿qué me vas a decir? Entonces, dejamos de ser enseñables porque, soy empresario. No, hombre, no tiene una empresa, nunca, no. ¿Cómo? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar? No, o sea, nunca ha tenido un negocio. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a decir? Pues voy con aquel que tiene la experiencia y no, claro, no estoy hablando que esté mal la experiencia. No. Claro que no, qué padre. Pero al final del día, la experiencia no lo es todo. Sí, es que experiencias, o sea, tiene mucho que ver el entorno y las circunstancias de cada cosa. O sea, no podemos, o sea, hay experiencias que son súper favorables. Sí. Pero hay otras experiencias no gratas. Claro. Que no puedes decir, quiero que alguien que ya tuvo la experiencia, o sea, mejor la obediencia. Sí, ¿Sí, mira, no? sí, definitivamente. Y te digo, entra la parte que entonces desde ahí yo dejo de ser enseñable, ¿no? Sí. O sea, de que sabes que no me interesa, o sea, no quiero, no tienes nada que enseñarme. ¡Wow! O sea, no tengo nada que aprender de ti porque no lo has vivido, no lo has pasado, no lo has experimentado. Y yo quiero que me enseñe alguien que ya lo vivió. Ahorita me remonté, por ejemplo, imagínate el profeta Samuel. O sea, era un niño, creció en el santuario. ¿Qué experiencia de la vida común podría haber tenido hasta determinado momento? Así es. Pero dice la Biblia que ninguna de sus palabras cayó en tierra. Es que mira, buenísimo ejemplo el que pones
hay más reyes que empezaron, o sea, pubertos, perdón por la palabra, o sea, es más, unos ni llegaban a la pubertad y empezaron a reinar. ¿Y a tomar decisiones? Y a tomar decisiones. Imagínate el pueblo. No, quítenlo, ese que nos va a enseñar. O sea, 8 años. sí, o sea, ¿cómo puede ser posible que un niño esté de rey, esté gobernando? No. O sea, me tocó vivir un caso muy peculiar, que me tocó ir a predicar a Tuxpan y Poza Rica, Veracruz. Cuando yo llego a Tuxpan, Veracruz, el pastor que me... Yo tenía, no te miento, como 8 años de edad. Entonces, cuando yo llego, el pastor que me hizo la invitación, así súper rápido se los cuento, me recibe, me lleva a su casa, y no salía la esposa, ¿no? Uh-huh. Estaba en la cocina, pero no salía a saludarme. Digo, normalmente esperas, pues, llega a la visita, que salga a saludar. Para no hacerles cuento tan largo, yo empecé a notar algo que no estaba bien, ¿no? Entonces, él tiene que salir a comprar unas cosas, me dice, vamos, le digo, no, yo me quedo aquí. Entonces, en eso yo voy a la cocina a saludar a la hermana. Entonces, tú dices, bueno, una mujer casada, una mujer, yo 8 años, no me acuerdo qué edad tuviera la hermana, pues con un niño de 8 años no te vas a desahogar, o sea, por lógica, ni vas a pedirle un consejo a un niño de 8 años, porque qué experiencia puede tener, mucho menos un niño de 8 años, estar casado, haber tenido un esposo o una esposa, ni al caso. Aquella hermana empieza a desahogarse, aquella hermana empieza, tenemos problemas, estoy por irme de la casa, ya no quiero saber nada de él, y me empieza, Yo hablé, no de mi experiencia, hablé lo que Dios puso en mi corazón, pero tuvo mucho que ver ella en ser enseñable. Claro. Pues es que el mismo Samuel, o sea, Samuel era un niño cuando viene y da su primer palabra profética. Va Samuel y se le da el libro. No, y qué cosa, ¿no? O sea, literal, Dios lo despertó. Sí. Como era un niño y estoy seguro que Dios le habló. Oye, la actitud del sacerdote Elí, para entender y decir, pero fíjense lo contrastante que es esto. Fíjense lo contrastante. Elí conocía la experiencia conocía a Dios, conocía la ley, conocía todo y tenía un niño que estaba criando. Uh-huh. Cuando a sus hijos los había criado de la patada, no les decía nada, los dejaba hacer lo que se les pegara la gana. Y por el otro niño que está criando aquí viene Dios, o sea, no con uno de sus hijos, con unos hijos, o sea, viene con el ajeno, con el niño que, pues, el que me trajo gana y digo que aquí para que me ayudara. Y ese es el que Dios viene y siendo un niño le da una palabra profética y le dice, cuando él entiende, dice la Biblia que él entendió, Dios le está hablando, dile que tu siervo escucha. Y o sea, el mismo Elí le da el consejo correcto para que escuche la palabra de su propio juicio. Wow. Porque viene Samuel y le dice, Dios dice que, y le soltó el juicio por medio de un niño. Y Elí, hasta que ya es adulto, fue enseñable de escuchar la palabra, pero al mismo tiempo no pudo generar esa actitud en sus propios hijos porque no se atrevía a corregirlos. Sí, entonces, varias cosas ahí. Aquí va el otro punto. En mi caso, yo comencé a dirigir alabanza recién cumplidos los 15 años. O sea, yo cumplí 15 años. ¿Tus 15 años fueron? Sí, yo me puse mi vestido así de 15 años y empecé. No, pero lo que voy es esto. Yo no comencé a dirigir porque yo era el más óptimo para hacerlo. Yo empecé a dirigir porque yo era el único que lo podía hacer. No había nadie más, no había músicos. Todos nos quedamos sin músicos. Y el Davidín, pues, medio le daba al piano. Dijeron, pues lo aventamos. ¡Puf! El siguiente domingo diriges la alabanza. Yo en mi vida había cantado, yo tocaba 3 notas en el piano, ¿no? Y tenía que estarlo viendo, si no podía tocar. Y empecé a armar un grupo de alabanza. Con 15 años dije, pues vamos a armar de lo que agarre, de lo que hay aquí.
Y empezaron un grupo de alabanza y muchos de los que estaban en ese primer grupo de alabanza eran personas que me triplicaban la edad, que me cuadruplicaban la edad. O sea, literal, había hermanos de 60 años en mi grupo de alabanza, yo tenía 15. Y entonces, ahí yo miré cómo cuando alguien puede ser enseñable y cuando no. Porque muchos de los que yo invitaba no se acercaban porque me decían, ¿y tú vas a ser mi líder? Pues ¿Tú me vas a enseñar? Tú me vas a enseñar. No, o sea, yo decía, no, yo no te voy a enseñar. Vamos a aprender juntos, solo que yo soy tu líder. Y muchos decían, va, le entro. Un señor de 60 años que dijo, le entro, y tocaba la acústica, me decía, tú dime, Davidcito, ¿cómo le hago? Y él habló con mis papás y mis papás dijeron, pero él es el líder, es un niño. Y él dijo, no, si él dice se hace porque él es el líder. Dije yo, oye, qué enseñable ese señor. Claro. Y muchos otros músicos dijeron, si él va a ser mi líder, yo qué estoy haciendo. Y se fueron. Ahí donde aplica, entiendo el punto de que a veces desde niños no son enseñables, pero ahí también aplica la actitud que uno tenga de abrirse a aprender, sí. ¿O no? Sí. Mira, en relación y volviendo al punto de lo de Lee, algo muy fuerte. O sea, el propio Elí entendió que Dios mismo quería enseñar a Samuel. Hay personas que nosotros no le vamos a dar la formación, no los vamos a enseñar lo que el Espíritu mismo les va a enseñar a las personas. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora, en ese escenario, ¿qué tanto la generación mayor, le voy a poner así, la generación de Lee, le voy a poner por el respeto, el sacerdocio, sí, pastores, ministros, etcétera, qué tan dispuestos estamos a ser enseñables por nuestros niños y jóvenes de hoy? Cuando el Espíritu, hoy en la ley que operamos, la ley que opera en nosotros, más bien dicho, que es la ley del Espíritu de vida, esa naturalidad del Espíritu de Dios en nosotros, dice que nos enseñará todas las cosas. Dice, les enviaré, dijo Jesús, les enviaré a uno igual que yo, el cual los guiará a toda verdad, a toda justicia. Dios, hablando a través de los profetas, dijo, he aquí que haré con la casa de Israel un nuevo pacto, etcétera, y dice, y escribiré, es donde la otra parte, mi ley en sus corazones. Y hay otro pasaje donde dice, y no le dirá un hermano al otro, te enseñaré, sino que yo mismo les enseñaré todas las cosas. Esa parte está increíble. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos la generación de Eli a ser enseñables por la generación de Samuel, por la generación de Samuel de hoy? Está fuerte y Proverbios lo dice, ¿no? Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8 empieza diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Así es. Buen principio. O sea, y vaya que los proverbios, ¿no? Proverbios de sabiduría. O sea, ¿quién los escribió? O sea, el hombre más sabio del tiempo. Del mundo. Sí, o sea, todos los tiempos. Ajá, ¿no? Humanamente hablando. Después de desde Cristo. ahí, fíjate, desde ahí. Es un ejemplo. Yo generación Eli. No, fíjate, nada. Yo generación Eli. Leo, escudriño la palabra de Dios y me enfrento con Proverbios 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Ya desde ahí me está confrontando, pero desde ahí yo decido, este versículo no es para mí. ¿Cuántos? Desde ahí yo decido, no soy enseñable, soy enseñable. Oye, ¿cuántos casos habrá que viene alguien, un joven, un niño, con los líderes a decirle, oye, no, ¿qué me va a enseñar este chamaco? ¿Qué me va a decir esto? Que tuvo una visión, que el Señor le habló, le mostró en oración. ¿Cuántos rechazos
a algo que Dios nos quería enseñar a través de... O a veces que el niño te está diciendo, papi, es que no es así, es que es asá. Y tú, chamaco, ¿qué haces a ver? Y ya después que pues si era como estaba diciendo el chamaco. Aprovecho para mandarle un beso a mi hija Génesis, la más pequeña, que créanme que Dios me habla un montón a través de ella. De hecho, Dios ha hecho un feedback de enseñanza en mi caso, a través de mis hijos, por los nombres que les puse. Y ahora, a través de sus nombres y de la esencia de lo que ellos son, Dios me está hablando hacia atrás. Porque, y yo esto ya lo hablé con ellos, en el nombre que les puse, inconscientemente les enseñé algo. Sí, ya dejas o sea, caer. Les estoy enseñando algo. La esencia de su nombre habla mucho. Les estás diciendo, esto es lo que eres. Sí. El significado, pero ahora a mí al menos Dios me ha revertido eso de una forma muy interesante. No más a ti. Yo tengo un niño. Tú siento que lo alcanzas a comprender, pero no te va a pegar tan de fuerte así en este tema. Porque yo antes de tener niños... hasta que lo experimente. Sí, en ese tema, hasta que lo experimente, lo puedes comprender. Estoy seguro que lo puedes entender. Pero yo antes de tener mi niño sí decía, no, sí entiendo muchas cosas. Se sentía feo, se sentía bonito por los niños y todo. Pero ya que tienes tu hijo, que tu hijo agarra tus temas. Y cuando estás enojado, porque él escucha tus temas. Te lo aplica. Cuando te aplica el tema de vuelta, lo que tú acabas de aplicar el domingo te dice, no papi, pero el domingo tú en el servicio, cuando tú dijiste en tal minuto y que esto es así. Es como si tú agarrara tu mano a tu niño y te hiciera así, ¡pah! Y te da una cacheta. ¿Sí? Porque te revierte y eso uno tiene que decir, hey, o sea, me lo está diciendo, sí. Y a veces no me lo está diciendo no me lo está diciendo desde su niñez. Me lo está diciendo, literal, a veces es Dios hablándome totalmente a través de mi hijo. Ahora, algo que dijiste de los nombres y que es muy importante, en el nombre dejamos caer un sello sobre nuestros hijos bien pesado. ¿Por qué? Dios le daba identidad a alguien y se la daba con el nombre. Va Jacob a pelear con el ángel y le dice, no te dejo hasta que me bendigas. ¿Cuál es su nombre? Jacob. Ya no te llamas Jacob, te llamas Israel. Te voy a enseñar algo. Ya no te vas a llamar así porque te quiero enseñar lo que vas a hacer. Pero con el nombre cambia el destino. Cierto. Sí. Viene Simón y Jesús le cambia el nombre. Pedro. Viene Saulo y para sellar el cambio de su destino cambia el nombre. Pablo. O sea, Dios usaba los nombres para cambiar el destino de las personas. Y en nuestros hijos es bien importante el nombre que les ponemos. Claro, aquí entra una ecuación interesante y lo llevo ahora a un contexto como iglesia. Nosotros como iglesia debemos ser enseñables como iglesia, no como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y ese es un punto al que yo quería llegar ahorita, que te me adelantaste, pero estamos en sintonía. Pero no es lo mismo ser enseñado de una forma y de otra. La pandemia nos obligó a muchos a tener que escuchar a los chicos, porque los chicos son los que vienen con la tecnología al 1000, vienen con la tecnología full. Y a mí me tocó pastores que me decían, David, ¿cómo le haces? Enséñame cómo le mueves. Y yo le decía, no, mire, pastor, puedo hacer esto, le están en ese programa. Pero es que no sé, pero... Y si se me atora... ¿Tiene hijos chicos? No, ¿tiene sobrinos? Sí, tengo un Pregúntele. Él le va a enseñar. Pero si no sé ni quién es. Pero pregúntele. Él sabe, créame, sabe. Ya ¿qué onda? No, sí, le dije a mi sobrino, no, fíjate que ya me trajo una computadora y él conectó y puso. ¿Qué le dije? Pero esta situación que nos pasó con la pandemia,
orilló a muchos pastores a que tuvieron, o sea, en muchas iglesias el equipo de multimedia era un equipo de 2, de 1 a veces, el de la computadora que pone los cantos y para que ponga las citas, nada más. Y la pandemia orilló a que, los masters. A que si no está el de multimedia, no se sube servicio. Porque este tipo de situaciones así se les permite para que muchos pastores no se permitan ser enseñables. Muchos pastores tienen que pasar estas situaciones así fuertes. Sí. Para que seamos enseñables. No, y háblese pastores o quien sea, o sea... No, pastores y en el trabajo. Hasta maestros, cualquiera, o sea, tengas 20, 30 años en la iglesia, seas quien sea, o sea, tenemos que seguir siendo enseñables. No, y yo lo digo, trayéndolo a un ámbito cristiano. Porque tú te ponías el ejemplo de los maestros, ¿no? De que, pues, sí. No, pues es que en la iglesia también hay maestros. Sí, pero en el caso ya cristiano, pues aplican los pastores, aplican los maestros, sí. Aplica incluso hasta las personas de la congregación que creían que el Face era del diablo. Sí, todo. Tuvieron que ser enseñables a hacerse un Face para ver las prédicas. Claro. Ahora, y bueno, hoy más que nunca creo que toma relevancia el que pues la palabra de Dios, ya en el contexto como iglesia, la palabra de Dios es la que nos la que nos enseña. Uh-huh. O sea, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, uno de los mejores parámetros para ser enseñables siempre pues, va a ser la palabra de Dios. O sea, hoy más que nunca creo que debemos, o sea, no deben, o sea, y quiero aquí hacer una aclaración. La Biblia no nos enseña. O sea, no es lo mismo la Biblia que la palabra de Dios. Entonces, hacer esa diferenciación. Lo que se decía hace rato. Puedes conocer la Biblia de pie a pa, pero no puedes conocer la palabra de Dios. No puedes percibir la palabra de Dios en la Biblia. O sea, alguien por ahí dijo, Dios tuvo la confianza de su palabra y de que su palabra fuera plasmada. Entonces, una cosa es que leas lo que está plasmada y otra es que seas enseñado por la palabra, por la esencia, por la vida que hay en la palabra, por la luz que hay en la palabra y la que nos direcciona. No sé, ¿cómo lo ven ustedes ahí? Sí, no, tienes razón. Yo les pregunto algo. La venía. No, mira. Por eso estaba medio calladito. La venía fraguando, la venía. Sí. Yo les pregunto algo. Tú, Tony, David. Y Juan. ¿Hay alguna área en la que ustedes no son enseñables? Yo creo que sí. Debe de haber. Yo estoy seguro que sí, pero tengo que pensarle tantito para decirte en esta parte sí. Sí. O sea, yo hasta que me muera tengo que ser enseñable. O sea, eso que ni qué. El área en que a lo mejor batallo para ser enseñable, okay. ¿Va por ahí? Sí, va por ahí. Así es. Ajá. Ese sería. ¿Quieres que lo digamos aquí? Que nos exhibamos públicamente. Yo hay temas donde a lo mejor no es que no sea enseñable. Hay temas donde soy una persona muy paciente. En general soy muy paciente. Pero hay ciertos temas que si tocas y no vas al grano, me desespero y digo, no sabes qué, o sea, no quiero aprender. Pero no es porque, bueno, a lo mejor sí, ¿no? No quiero verme. Híjole, no, me dejaste así analizando, estoy analizando. Yo, por ejemplo, en el tema musical, que es en el que más me desempeño, yo veo a alguien que toca chido el piano y yo me le pego. Yo soy los que, ¿cuál es eso? No, pues así. A ver, otra vez. ¿Cómo que o sea, queriendo y no, que la cosa, estoy aprendiendo de lo que tú estás haciendo. Ajá. O sea, en esa parte. A mí me gusta ser enseñable, o sea, y casi siempre estoy así como queriendo aprender de todo un poco,
No Pero sé, mira, ahí les encargo. Déjame hacer un paréntesis. Es que aquí es donde entran los amigos, ¿sabes qué, Tony? A ver, yo he notado déjame lo llevo a un plano más alto. Déjame hacer un paréntesis. Si lo sueltan al aire. Aide, ¿en qué no soy enseñable? Para cocinar. No, para cocinar yo soy el que cocina. Para lavar los trastes. Ay, caray. ¿En qué no soy enseñable? ¿No? Se está exhibiendo. Es que aquí Mira, nos está apoyando la esposa de David. Sí, muchas gracias por tu apoyo, Aide, de verdad. A ver, pero ¿Por qué salió esta pregunta? Porque a lo mejor si yo les hubiera preguntado, Tony, David, ¿ustedes son enseñables? Los dos me hubieran... Sí. No, pues, ajá. ¿No? Sí, hubiera sido esa la respuesta. La respuesta. Sí, obviamente. Pero, y puede estar muchos de la audiencia diciendo, no, yo soy enseñable. O sea, yo soy enseñable. Porque con esa respuesta no fallas. Exacto, porque... Ajá. No fallas. No fallas con esa respuesta. No mientes. Claro. Con esa respuesta. No exhibes nada. No exhibes nada, Mira, no te ves mal. Puso esa pregunta a fuego lento hasta que se cocinó bien. No, pero muy bien. Con esa pregunta... me justifico ante los demás en que yo soy enseñable. Sí. O sea, soy todo amor y humildad. Muy bueno. Yo soy enseñable. Pero, a ver. Que cuando te quieren enseñar, es un ejemplo, a usar tu celular. Ay, no, a mí, pónmelo ya nomás para marcarle porque ya, o sea, ¿no? Fuiste con los abuelitos ahí. No. Sin agregar defensa con mis No, nada más abuelitos, o sea. Son abuelitos. O sea, sí, mira, cómo hay muchos jóvenes, realmente, o sea, muchos, no todos, que cómo iniciaron aprendiendo a usar un aparato de estos. A los que les tocó la era de Messenger, no, ellos era lo único que les importaba. O usar una computadora, no sabían usar programas Word, Excel, nada. Ajá. Pero buenos para usar Messenger. Sí. No me interesa, no, ir a inscribir, te enseño. No, yo con esto, con que me quede y los sepa chatear con mis amigos, es lo único que quiero. Me hiciste acordar de algo y que implica reformadores, fíjate. Recuerdo que no voy a decir el evento, no voy a decir quién, pero nada más lo voy a poner por ahí. Estuvimos en un evento reformadores y en un panel. Y bueno, estuvimos por ahí, nos estuvieron haciendo preguntas, ¿por qué reformadores? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque si fue en un panel no estuve yo. Sí, no estuviste esa vez, ya me acordé. ¿Por qué los 24 ancianos? O sea, nos preguntaron de todo. Y nosotros estuvimos ahí, me acuerdo que estuvimos contestando y todo ahí, y obviamente con argumentos, la palabra, todo. Y después de nosotros viene otro panel de jóvenes. Ahora voy a la contraparte, cuando los jóvenes no quieren aprender. Y me acuerdo que empezaron a hacer unas preguntas, y me acuerdo la respuesta de un chico que dijo, así como en relación a nosotros, y dijo, pues yo no sé y no necesito saber, yo únicamente lo que el Espíritu Santo me dice, eso hago. Entonces, o sea, una carta, un comodín. Claro. Un comodín. Que al oído. Sí. Al oído suena que espiritual el morro. Sí, exacto. Tú dices, no, déjame paro y le aplaudo. Sí. La respuesta del año. Entonces, a mí, les voy a decir algo, o sea, no me causó molestia, más que causarme una molestia o esto y el otro, me dio una preocupación. Sí. Me dio una preocupación de decir, cuidado cuando eso muestra una actitud no enseñable. Claro. Y sobre todo cuando
pues no quiere ser enseñable con la palabra de Con Dios. algo esencial. O sea, con algo fundamental, con algo esencial. No, digo, A mí y está la otra tangente, que cuidado con lo que le preguntes a él, porque si el Espíritu Santo en ese momento se le apartó, se le fue, sabrá Dios qué respuesta te va a dar. Mira, y creo que muchos se justifican ese tipo de acciones con ese texto que dice, el Espíritu Santo os recordará lo que has de hablar. A ver, pero... Te va a recordar lo que ya sabes. No te va a enseñar y te va a revelar. Te va a recordar. Un recordatorio. Así es. Te va a decir, hey, tú ya leíste en tal cita este texto. Aquí es donde aplica. Ahí aplica. Aquí es donde aplica. Totalmente de acuerdo. Marco Barrientos, yo estaba escuchando el otro día no de Marco Barrientos, de Israel. Hay uno de los del equipo Marco Barrientos, un cantante con el Israel, no recuerdo cómo se llama. Y él estaba platicando su testimonio cuando entró al equipo de Marco Barrientos. Y dice que él ya estaba como en el set, estaba en aliento en la iglesia con Marco Barrientos. Y que Marco Barrientos le dijo, hazte el set list de canciones, o sea, la lista de cantos, de un mes. Y que él quiso dar como una respuesta así muy espiritual. Y que le dijo, no, dices que yo no lo hago así. Que le dijo Marco Barrientos, pues, él abierto, ¿cómo le haces? No, pues yo bien espiritual, dice él. Que le dijo, no, es que yo antes de iniciar el servicio, el Espíritu a mí me dice qué canción debo tocar para ese servicio. O sea, yo le oro y el Espíritu Santo me revela qué canciones debo tocar. Lo tengo en mi monitor. Sí, no, y le dijo Marco Barrientos, le dice, muy bien, ora más para que el Espíritu Santo te revele lo de un mes. ¿A qué gusto esto? Yo, por ejemplo, me ha tocado ir a ayudar en el equipo de audio de muchas iglesias, ¿no? Te falta ser enseñable. Sí, yo he ido a ayudar en el equipo de audio de iglesias y a veces llego yo con la actitud de hey chicos, o sea, aquí estoy, pregúntenme, ¿qué dudas tienen? Y yo ahorita les ayudo a resolver de qué forma nos pueden resolver rápido. No porque yo lo sepa todo, no porque yo sepa mucho, pero lo que yo sé, la poca experiencia que tengo, a lo mejor un poquito más que ustedes que están aquí, les puedo decir para dónde darle. A lo mejor no les voy a resolver 100% todo, pero les voy a decir por aquí denle y van a llegar a camino a resolverlo. Pero me ha tocado llegar a muchas iglesias donde los chicos de audio o los chicos de multimedia, llego yo y me ven como el malo. Como el que viene a decirnos todo lo que estamos mal y se tapan los oídos como no quiero escuchar. Entonces le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, esto es mejor si lo conectas. No, es que yo ya sé. Ok, no sé. Ok. Oye, mira, ese tema, ¿sabes qué? Hazle así. Ya sabía. Ok, no está bien. Nomás quería recordarte las cosas. Entonces dices tú, y ya uno por dentro dice, a ver, fregado, y si ya sabías, ¿por qué no lo habías hecho? Pues, sí, no se lo dices, ¿no? Lo piensas nada más, interno, pero es porque hay una actitud inenseñable, una actitud de que, oye, si tú sabes que este morro es el que sabe, es el que está, a veces por orgullo, hay alguien que sabe ahí en la congregación y no le preguntas. Mejor buscas otra forma de aprender tú por otro lado, otro caminito por donde aprender tú, en lugar de doblegar tu orgullo, hacerte enseñable y decirle, hey, hazme el paro, ¿cómo le haces? Porque eso implica mucho por aprender. Ahora, esa persona no enseñable será porque piensa, se cree que todo lo sabe ya. Mira, yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast de ese tema relacionado a esto y a esto que dices, porque sabes que así hay algo muy interesante. Por ejemplo, en Primera de Juan, por ahí hay un versículo que dice que la unción que nosotros recibimos y que permanece en nosotros, esa unción nos enseñará todas las cosas. Entonces, aquí entra en un plano donde muchos pueden mal entender esto, sacarlo de contexto y creer que ya no soy enseñable por nadie. Hay niveles de enseñanza donde sí llegará un momento, o sea, sí hay un momento donde seremos enseñados totalmente por Dios. Eso está en la Biblia. No, sí. Entonces,
Pero esos niveles, por ejemplo, ya entran en un plano. Hay planos donde ya será cuando estemos... Querubín. Pues algo Querubín. más que querubín, eso será cuando ya tengamos un cuerpo incorruptible. No. Claro. Y cuando estemos reinando juntamente con Él, Cuerpo transformado. donde ya lo conoceremos tal y como Él es, y etcétera, etcétera. Entonces, ya sí hay un plano donde el nivel de enseñanza ya será en otra ecuación. Y eso, entonces, sí, pues el tiempo se va bien rápido y todo. Entonces... Pero sí, muchos, y bueno, y en este plano, pues vayan y hablen con quien tenga que hablarlo en una actitud enseñable, saber por qué sí tengo que ser enseñable, pero a ver dónde es el plano donde el Espíritu Santo, pero tiene que ver mucho con creo yo, con eso que se comentó hace rato de esa madurez o esa inteligencia en lo emocional. Ajá, Pablo decía, prefiero hablar una palabra con entendimiento que 10,000 en lenguas. Que 1,000 en lenguas, 10,000 en lenguas, para que sean enseñados. Entonces, sí, ahí aplica mucho cuando las emociones, lo que contenemos en el espíritu, y que ahí es donde mora el Espíritu de Dios, nos enseña nuestra alma y podemos ejecutar las cosas con inteligencia, con entendimiento, con sabiduría, y vamos a otro plano, a otro nivel de enseñanza. Es con lo que, no sé, con lo que yo cierro y como yo lo veo o he sido enseñado. No sé, ustedes. No, pues lo dejamos, traigo más, pero lo dejamos pendiente, digo, súper rápido, tan solo... De acuerdo a lo que acabas de decir, Proverbios capítulo 26, versículo 12, dice, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Que entra el sabio en su propia opinión. Claro. Entra el sabio en su propia opinión. Exacto. No. Entonces, pero bueno, ya lo dejaremos, ¿no? Hay un punto que yo quiero cerrar. Y es que hay una frase que dice que entre más sabes, menos sabes. Porque entre más sabes, más te das cuenta de la inmensa cantidad de conocimiento que hay en el mundo y más consciente eres de que menos sabes. Uh-huh. Y entonces están los que no saben. Y están los que no saben. Que saben. Ajá. Sí. Y están otros que son peores. Esa ya te la he escuchado, está buenísimo, dale. Y están los que no saben que no saben. Y el punto al que nosotros queremos llegar y al que siempre sea el ideal es al que sabe que sabe. Uh-huh. O sea, yo sé que conozco este tema y sé y va. Pero hay que ser tan humildes para reconocer nuestras limitaciones y para decir, hasta aquí llega mi función. A mí en el centro de rehabilitación, cuando me toca hablar con los chicos, muchos me dicen, ¿tú qué vas a saber? Que tú nunca has usado drogas. ¿Tú qué vas a saber si tú nunca has tenido una adicción? ¿Tú qué vas a saber si tú nunca te has inyectado? Pues no, o sea, yo no he tenido necesidad. Yo me la zafo por la respuesta fácil, que es, el doctor no necesita tener la enfermedad para tratarla. El doctor tiene el conocimiento y en base al conocimiento te ve tus síntomas y dice, en base a tus síntomas, esta es la solución, esto es lo que te vas a tomar. Como pastores, a veces nosotros actuamos como médicos y decimos, estoy viendo tus síntomas. Si el espíritu me está diciendo todos los síntomas que tienes, tú tienes broncas de esto, el discernimiento me está diciendo que tienes todos estos síntomas, aquí está la receta en la palabra. Claro. ¿Sí? Entra la ecuación. Mira, en el plano almático, por eso Confucio dijo lo que dijo. Solo sé que no sé nada. Cuando quieres ser enseñable almáticamente o quieres aprender lo eterno desde tu sabiduría humana, tienes que reconocer que tu sabiduría humana es nada al lado de lo eterno. Exactamente. Así entonces, necesitamos ser enseñables desde el ámbito espiritual, donde nosotros hay muchas cosas que ahí ya sabemos,
y que el alma no sabe. Pues mucho que hablar, mucho que decir. ¿Le vamos a seguir ese tema la siguiente semana o...? Yo creo que hay que dejarlo ahí sí, para que meterlo al horno, pero sí será muy interesante después hablar otro tema que vaya ligado y continuar muy interesante. A los que nos están viendo, vamos a estar subiendo clips durante la semana de los podcasts que vamos a estar haciendo y nos ayudaría mucho que compartiera lo que usted crea, que compartiera los clips que a usted le agraden. Vamos a estar separando los temas, sí. y si esos clips o algo de lo que toquemos aquí cree que usted le pueda servir a alguien, o cree que para usted le pueda servir a algún familiar, algún otro cristiano, compártalo en su muro, ponga ahí un comentario, yo pienso esto de esto, hagamos una conversación interesante en redes acerca de esto que estamos hablando, y pues nada, seamos enseñables. Seamos enseñables. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.